Les damos una cordial bienvenida a todos los presentes a la primera jornada de trabajo Conectática 2017 de la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado de la Universidad de Guadalajara. Nos acompañan a este evento el doctor José Luis Santana Medina, rector del Centro Universitario de Los Valles. La maestra Sandra Elizabeth Cobian Pozos, en representación de la doctora Patricia Rosas Chávez. La maestra Nadia Paola Mireles Torres, coordinadora de Relaciones Institucionales, en representación del rector general de la Universidad de Guadalajara. Cedo el uso de la palabra a la maestra Sandra Elizabeth Cobian Pozos, que nos dará un mensaje en representación de la doctora Patricia Rosa Chávez, coordinadora de Innovación Educativa y Pregrado. Buenos días a todos. Creo que me pusieron música ambiental en lo que doy este discurso es para que se me bajen los nervios, yo creo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecerles. Realmente es un gusto verlos aquí, a todos reunidos. Creo que cumplimos la meta de reunir a más profesores este año, a más profesores de la red universitaria. Y bueno, en nombre de la doctora Pati Rosas, coordinadora de Innovación Educativa y Pregrado, les agradezco su entrega en periodo ya previo a vacaciones y les agradezco que estén aquí. Bueno, me gustaría decir algunas palabras. Sobre todo ustedes que se inscribieron en línea de manera voluntaria, les hicimos unas preguntas por ahí muy importantes para nosotros. Y una de ellas fue, ¿a cuántos estudiantes en promedio atendían al semestre? Y nos dimos cuenta con gran gusto y también nos sorprendió que muchos de ustedes atienden a cerca de 900 estudiantes. Y eso nos impresionó, sobre todo, y nos conmovió también, porque este tipo de acciones que realizamos en la universidad, estas pláticas, estas conferencias, escucharlos a ustedes, seguramente van a llegar y van a impactar a estos más de 900 estudiantes por profesor. El promedio, hicimos una cuenta, ¿no? Y el promedio son cerca de 200 estudiantes que atienden ustedes, y por lo tanto quisiera reconocerles esta gran labor con un fuerte aplauso. Para ustedes mismos, por favor. También quisiera agradecer al rector de este centro universitario, al maestro José Alberto Castellanos, por todas las facilidades para que este encuentro se lleve a cabo. Y bueno, también tengo aquí unas pequeñas palabras. Hace poquito estaba escuchando a José Mujica, uno de mis líderes que más disfruto escuchar. Y estas palabras no las dirigió específicamente a los maestros o a los profesores, pero creo que les queda muy bien, el saco, tanto a los profesores, que la vida les ha dado el título de profesores o de maestros, o ya sea la profesión, ¿no? Y por aquí dice Pepe Mujica, le decimos así con mucho cariño. Sin afán de dirigirlo a ningún profesional, como ya le dije, dio este mensaje. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar cierta orientación a tu vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste, porque simplemente vas a dar una fruta y ese es tu producto. Vive por una orientación. Si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza e intentaste transmitirle a los que quedan, tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas y en los mares.
Un pálido recuerdo que vale más que un momento, que un libro, que un himno, que una poesía. La esperanza humana que se va realizando en las nuevas generaciones. Y bueno, esta parte de transmitir esa esperanza definitivamente es para ustedes, profesores, que día con día seguramente la transmiten a sus estudiantes. Y por último, quisiera reconocer que Conectáctica en su 7ª edición es un encuentro ya posicionado en la red universitaria, que todos ustedes se inscribieron de manera voluntaria y tenemos alrededor aquí, si mis cuentas no me fallan, de 400 profesores y agradezco que estén aquí. Muchas gracias. A continuación, la maestra Nadia Paola Mireles Torres nos dará un mensaje en representación del rector general Izcoatl Tonatiu Bravo Padilla. Muy buenos días a todos. Estimado doctor José Luis Santana Medina, rector del Cuballes, maestra Sandra Cobian, representante de la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado, estimados académicos y directivos de la red universitaria que nos acompañan, señoras y señores, en representación del rector general me permito expresarles unas palabras de bienvenida. El día de hoy él hubiera querido estar con ustedes, pero bueno, las obligaciones le impidieron y él tiene que estar el día de hoy en otro lugar. La globalización en sus diversas manifestaciones han provocado cambios sustanciales de forma en que la sociedad se organiza. Estos cambios demandan una revisión de la finalidad que tiene la educación superior de hoy en día. En la Conferencia Mundial sobre Educación de la UNESCO de 2009 se mencionó: ante la complejidad de los desafíos mundiales presentes y futuros, la educación superior tiene la responsabilidad social de hacer avanzar nuestra comprensión de problemas polifacéticos con dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales, así como de nuestra capacidad de hacerles frente. La educación superior debe asumir un liderazgo social en materia de creación de conocimientos de alcance mundial para abordar los retos mundiales, entre los que figuran la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, las energías renovables y la salud pública. En ese sentido, la educación superior se transforma para responder a los retos de hoy. La Universidad de Guadalajara, como principal institución superior, de educación superior del occidente de México, no puede quedarse al margen. Por eso, la necesidad de eventos como el que hoy se inicia, donde podemos reflexionar la forma de dar respuesta a estos planteamientos. En la actualidad, desde la academia, se hace énfasis en el desarrollo de competencias profesionales para la enseñanza, en el empleo de estrategias didácticas flexibles, así como en la incorporación de las tecnologías de información y comunicación como herramientas facilitadoras en los procesos de formación profesional. Es por ello importante incorporar a los docentes universitarios una dinámica de formación y actualización constante, la cual implica reflexionar respecto a su práctica, las estrategias implementadas y el aprendizaje y la evaluación de esto. Además de adquirir competencias en el dominio de las TIC, los académicos están llamados a beneficiarse del potencial de estas con la finalidad de generar ambientes adecuados para el aprendizaje de los estudiantes, en pro de los objetivos institucionales, profesionales y personales. Esto también implica que el docente se transforme en un facilitador, en un guía y en un acompañante de los procesos de aprendizaje, en un contexto donde donde se otorga mayor autonomía al estudiante para determinar sus propios modos de aprender. En pocas palabras, la práctica docente, como muchos la conocemos o la conocimos, se ha vuelto casi obsoleta. Por ello resulta fundamental que el docente desarrolle prácticas pedagógicas innovadoras, auxiliándose de materiales didácticos de vanguardia que le permitan transmitir información y generar procesos de conocimiento y aprendizaje entre sus estudiantes. A partir de los principios básicos de aprender a aprender, de aprender a ser, de aprender a emprender y a convivir. Así pues, damos hoy la bienvenida a todos y cada uno de los participantes del encuentro Conectáctica 2017, que organiza esta casa de estudio.
a través de la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado. Este evento reconoce y promueve las mejores prácticas educativas que se generan dentro de la red universitaria y que se han consolidado dentro de esta institución. Para esta 7ª edición, hay varios temas transversales como son ética y justicia social, emprendimiento, innovación, cuidado ambiental y relaciones internacionales. Confío, pues, que este encuentro va a permitir reflexionar respecto a las buenas prácticas que se han impulsado en cada una de las modalidades y entidades educativas de la red universitaria, para que estas experiencias positivas puedan replicarse en otros espacios institucionales y contribuyan a revitalizar el debate respecto al rol del docente en la formación académica. Y que a través del diálogo entre pares, con las conferencias magistrales y los talleres, permitan traducir las temáticas abordadas a las planeaciones de los cursos de los próximos años, sin importar el campo del conocimiento del que provengan. Agradecemos, en particular, a cada uno de los académicos e investigadores quienes durante estos 3 días compartirán sus conocimientos y sus habilidades y buscarán alternativas para mejorar su desempeño. También de forma particular, manifestamos nuestro beneplácito con aquellos que aportaron con alguna ponencia, señal de la importancia que ha ido generando este evento en los 7 años que lleva realizándose. Damos también la bienvenida a los académicos invitados extranjeros de otras instituciones. Estamos muy contentos de recibirles aquí y que nos compartan sus conocimientos. Y desde luego se reconoce el trabajo que ha realizado la CIEP a través de la doctora Patricia Rosas Chávez para llevar a cabo este encuentro, así como al rector de este centro universitario que permitió, que le prestó los espacios proporcionados para su desarrollo. Sin más que agregar, me permito pedirles a todos que se pongan de pie para que podamos hacer el acto inaugural. Siendo las, ¿qué horas son? 10:20. Cuando son las 10:20 de la mañana del miércoles 19 de julio del 2017 en la ciudad de Zapopan, Jalisco, me permito declarar formalmente inaugurados los trabajos del encuentro Conectáctica 2017, esperando que alcancen todos los propósitos planteados. Muchas gracias y sean todos muy bienvenidos. Agradecemos al Presidium que nos acompaña y los invitamos a pasar a la primera fila para dar inicio a las actividades de Conectáctica 2017. Enseguida tendremos el panel titulado Educación Superior y Futuro Sostenible, en el que participan el doctor Víctor Bronstein, la doctora Tala Schiller, la doctora Jambi Falki, de quienes a continuación daré lectura a sus reseñas curriculares. Doctor Víctor Bronstein es ingeniero electromecánico de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es director e investigador principal del Centro de Estudios de Energía Política y Sociedad, director de ASPO Argentina, Association for Study of Peak Oil and Gas, y miembro de ASPO Internacional. También funge como investigador del programa interdisciplinario de la UBA sobre energías sostenibles. Es profesor titular regular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, profesor de Historia Económica y Social de la Energía, de la Maestría Interdisciplinaria en Energía, perteneciente también a la Universidad de Buenos Aires, profesor en curso de posgrado Energía, Civilización y Poder, de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Es asesor de instituciones públicas y empresas sobre política energética. Especialista en geopolítica de la energía.
límites energéticos del crecimiento, implicancias políticas y sociales de agotamiento de hidrocarburos. Ha dirigido varios proyectos de investigación, dictando conferencias y publicado numerosos artículos en libros, especializados en los más importantes diarios y revistas de Argentina sobre estos temas. La doctora Tara Schiller forma parte de Warwick Manufacturing Group, University of Warwick, UK, desde el año 2014, en la síntesis y caracterización de nanocompositos, polímeros y poliméricos en general. En 2010 obtuvo el grado de doctorado de la Queensland University of Technology en Brisbane, Australia, examinando nanopartículas híbridas de oro polímero para aplicaciones de bioensayo. En 2005, el grado de maestría lo obtuvo en la Royal Melbourne Institute of Technology University, donde trabajó en la modificación plasmática de polímeros. La doctora Schiller ha trabajado en Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, en el Instituto Australiano de Bioingeniería y Nanotecnología de la Universidad de Queensland, en la Monash University, en la University of New England. La doctora Schiller ha trabajado en empresas de servicios de agua y fundaciones de investigación sobre el agua en todo el mundo, en un programa de marco de la Comunidad Europea y con una gama de empresas que van desde las pymes hasta las grandes firmas. A su vez, la doctora Jambi Falki es historiadora de ciencia y tecnología contemporánea del siglo XX, del King's India Institute de la Universidad Británica de King's College, London. Obtuvo su grado de doctorado en Historia de la Ciencia y la Tecnología en el Georgia Institute of Technology de Atlanta, Estados Unidos. Previo a su actual desempeño, antes se desempeñó como Junior Research Fellow en el Imperial College London. Recientemente estuvo comisionada como cuidadora externa del Science Museum London. La doctora Falki forma parte del Consejo Editorial de Publicaciones como British Journal for the History of Science y el India Journal for the History of Science. Su trabajo se especializa en las relaciones de la historia de las ciencias físicas modernas y de la historia de la estadística con las transformaciones en el subcontinente indio. Su obra explora las cuestiones relativas a la ciencia y al Estado, la ciencia y la democracia, así como la historia internacional. Cedo el uso de la palabra al doctor Pedro Ortega Gudiño, quien se queda a cargo de moderar este panel. Qué bueno que queda a cargo. Ya. Bien. Hola, buen día a todos. ¿Se escucha un poquito de ruido? Muchísimo ruido. Bueno, creo que con este está mejor. Sí. Además soy como más rockstar, me gusta más el micrófono este. Hola, bienvenidos. El equipo integrado que invitaron en esta edición de Conectáctica me parece muy interesante porque es multidisciplinar. Y es una de las cosas que han sido documentadas respecto al tema del futuro sostenible y la educación superior, sobre todo el papel que juega la educación superior para que logremos eso. Me di a la tarea, para prepararme como buen ñoño para esta plática, de documentarme un poquito. Y entre los documentos que compartí con los panelistas está uno de Preparándonos para el futuro sostenible, la educación superior y el desarrollo humano sostenible. Y resulta que ese documento fue escrito en 1998, después de un congreso que organizó la UNESCO,
Quiero iniciar con los panelistas con una pregunta muy general y espero que no sea incómoda para ellos. ¿Vale la pena seguir discutiendo futuro sostenible y la educación superior o es momento de actuar después de casi 20 años? Víctor. ¿Anda el micrófono o no? Bueno, buenos días a todos. Gracias a los presentes y a los organizadores por la invitación. Realmente estoy muy complacido de participar de este panel. Me parece un tema fundamental y me parece que el hecho de que la Universidad de Guadalajara haya tenido esta iniciativa de tocar temas, digamos, respecto al futuro sostenible de manera interdisciplinaria, habla bien de la política de esta universidad y de la necesidad que tenemos todos los académicos de tener espacios para discutir esta problemática, que creo que es la que preocupa a la humanidad en este momento. Respecto a la pregunta, yo creo que sí, que es necesario discutir el futuro sostenible, pero así como respondo que sí a esta cuestión, también agrego que es necesario hacerlo desde una manera donde la universidad, como espacio de pensamiento crítico, tiene que tener la capacidad, o debería tener la capacidad, de romper con ciertos presupuestos que forman parte del concepto de sostenible dentro de lo que podemos llamar el mainstream o el pensamiento reconocido sobre la problemática. En este sentido, es decir, lo que quiero plantear como primera cuestión es que discutir la posibilidad de un desarrollo sostenible es discutir justamente el modelo de sociedad en que estamos viviendo, digamos. La cuestión no pasa solamente por pensar algunos paliativos, como puede ser el ahorro energético, la eficiencia energética, sino que realmente lo que tenemos que discutir es el modelo de sociedad que tenemos. Y para esto es fundamental entender algunas cuestiones que hacen al desarrollo de nuestras civilizaciones, que ha dejado de ser, en cierto sentido, sostenible hace varios siglos, ¿no? ¿Qué significa el concepto de sostenible? Es decir, en este sentido, digo esto y dejo la palabra, es decir, un gran antropólogo fallecido hace 2 años, Lévi-Strauss, que escribió en Antropología Estructural, hizo como una conceptualización de 2 tipos de civilización, a los que llamó sociedades frías y sociedades calientes. Eso lo hizo en base a ciertas investigaciones que hizo en tribus del Amazonas, ¿no? Entonces, él planteó, que las sociedades frías eran las sociedades sin historia. Lo que él dice, yo las estudio ahora, y son sociedades que son igual como estaban hace 10.000 o 15.000 años. Eran sociedades que tenían un concepto del tiempo circular, acoplado al concepto de la naturaleza, donde uno tiene ciclos, que se repiten, como el día y la noche, las estaciones del año, y no tenía crecimiento demográfico. En este sentido, eran, podemos decir, sociedades sustentables, acoplados al mundo de la natural. Y él distingue, el pasaje de lo que él llama las sociedades frías a las sociedades calientes, a partir de justamente, dice, de las tribus que vivían cerca del Neolítico, a orillas del Mediterráneo, donde, dice, descubren, la esclavitud. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Y dice, de ahí obtuvieron la energía para entrar en la historia. Entonces, justamente el modelo de desarrollo de nuestras sociedades, a partir de generar historias, es decir, empezar a romper nuestra vida, es decir, en un ciclo acoplado a la naturaleza, y a partir justamente de un sistema de opresión, como es la esclavitud, empieza a generar un nuevo tipo de sociedad que nos ha llevado a la sociedad que tenemos hoy. Entonces, el concepto de sostenible es un concepto que tenemos que asociarlo justamente al tipo de desarrollo y de civilización que tenemos. Está muy interesante precisamente ese concepto y quisiera que Yambi nos compartiera algún comentario respecto a, si las civilizaciones empezaron a hacer historia cuando descubrieron que la forma de generar energía era utilizar gente como esclavos,
¿En qué posición nos pone actualmente? ¿Cuál es el trabajo, por ejemplo, de relacionar, y es una cosa que también está documentada, la importancia de la historia en temas como de ciencia y tecnología o de generación de energía a nuestra actualidad? ¿Tienes algún comentario? Hello. Yeah. First of all, thank you very much for the invitation. Primero que nada, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en un término corto de 1 mes y medio. Me siento muy bien recibida. El tema de este panel también es algo que está muy cercano a mi corazón en lo que he estado pensando. Y viniendo de India y he trabajado en el Reino Unido, es algo que en lo que he estado pensando en mi trabajo. Primera y segunda pregunta que haces. Creo que la sostenibilidad es algo un objetivo que debemos tener y al mismo tiempo es la medida de la civilización de una sociedad bien desarrollada. Tenemos refrigeradores, universidades, equipos electrónicos y el desarrollo se ve como en el sector de la educación superior. El desarrollo parece lo que se ve en Oxford o en Humboldt. Y cuando pensamos en esto, en una perspectiva a largo plazo, como en países como India o China o México y Brasil, la tarea es enorme porque, por un lado, la sustentabilidad no es tu responsabilidad porque tienes poblaciones crecientes, vas a consumir más energía que otros y, por lo tanto, necesitas controlarlo. Pero al mismo tiempo, no te consideramos iguales porque no tienes prácticas XYZ e infraestructura, no tienes la mejor concreto, construcciones, etcétera. Entonces, creo que la tensión es enorme. Además de la meta de la sustentabilidad, es responsabilidad de gobiernos globales. Toman la regla de pasar esta estafeta a los estudiantes. La acción, regreso a la atención, la acción es importante y es algo de lo que hemos hablado antes. Los estudiantes pueden participar en productos que permiten esta mejora. Hay jóvenes que llegan cada año y en un sentido socializar el mensaje de sustentabilidad a ellos y el pensamiento crítico del que hablamos de la universidad. Entonces, en este paso, no podemos hablar todavía de sustentabilidad. Este sería el espacio en que tenemos un entendimiento crítico de lo que significa tomar, por un lado, la medida de civilización al día de hoy, lo que significa ser una civilización del siglo XXI, y por el otro lado, la medida para ver cuáles son las metas de sustentabilidad y ser una buena sociedad y cuidar el planeta y lo que esto significa. Y una animal distinción no es fácil para los gobiernos y las universidades y los practicantes. ¿Cómo tratamos este tema? ¿Cómo alteramos el debate o los argumentos de la sustentabilidad a manera que se pueda considerar como iguales a pesar de no tener las ciencias visibles de lo que entendemos que es el desarrollo? Entonces, la tensión entre la sustentabilidad y el desarrollo es demasiado fuerte para que esta idea tenga raíces de la manera que debería. En un sentido, es una habilidad para entender la crisis que crea esta tensión. Esa sería mi corta respuesta. Muchas gracias. Voy a esperar que Jan Bisebón ponga otra vez su traductor. Voy a estar hablando en español únicamente. Wait for you. Oh, Okay. sorry. Bien, es complicado que también la carga
enseñarle a la sociedad, no solamente a los alumnos de la educación superior, recaiga precisamente en las universidades, más cuando estamos desarrollando temas que evidentemente causan conflicto, ¿no? En el caso de Víctor, trabajar en energía y en, bueno, energía a partir de recursos no renovables ya es un conflicto de entrada, ¿no? Hay varias cosas que quiero discutir con él más adelante, pero ahorita me gustaría que Tara nos compartiera qué es, por ejemplo, qué significa para una persona que es especialista en desarrollo de materiales nuevos este factor del futuro sostenible para que crezca no solamente el desarrollo que Jambi indicó, el desarrollo que conocemos, el ejemplo ese del MIT, incluso Warwick como tal es un ejemplo de desarrollo, ¿no? Grandes naves, vínculos con empresas. ¿Cuál es el factor, qué importancia tiene este factor de sustentabilidad en el desarrollo de temas de investigación? Thanks, Pedro. There's probably a few facets to this. One of the first ones I'll bring up is the development of sustainability courses. So you're bringing interdisciplinary teaching within, say, one postgraduate course and stuff to actually inform people. When it comes to a research basis, it's looking at both a proactive and reactive response. So when a company approaches you and gives you a problem to solve, it's questioning how much effect the government has on that mandate of what they're questioning. It's how much that you're looking at the whole picture and questioning that back. So, for example, we can pick something. No more? Sorry, is that better? Yeah, sorry. De un punto de vista de la sustentabilidad, viendo lo que valoran las empresas y cuánto podemos influir en ese valor del punto de vista de la sociedad. Y a veces, desafortunadamente, cuando la empresa es demasiado grande, puede ser una presión bastante grande, pero desde el punto de vista de la educación, las personas quieren aprender más y traducirlo a sus empresas, ya sea del punto de vista de la sociedad o de la ciencia, con la implementación de algunos materiales, la aplicación de los mismos. ¿Cuánto se puede cambiar de esa aplicación? Desafortunadamente, la política juega un rol muy importante en los países. Cuando vemos a los países desarrollados y el apoyo de la investigación en los países desarrollados, vemos hacia algo que puede ser implementado fácilmente, pero que no puede agregar un valor en el Reino Unido o en Australia. Desafortunadamente, esto crea algo de conflicto. Cuando vemos a las ciencias, de algunas maneras, es el componente fácil porque trata con todo lo que tiene que ver con organizaciones no gubernamentales y el gobierno mismo y el lado político de las cosas. Tener una respuesta reactiva ayuda a que el argumento llegue al papel. Entonces es difícil traducir lo que estamos haciendo para que se ajuste al objetivo del proyecto en un país en particular. Esto es una parte grande y es algo que me apasiona mucho. Respecto a eso, Víctor, el asunto del factor político, y lo estábamos discutiendo justo ayer en la noche, ¿no? Lo políticamente correcto, lo que vende más fácil, lo que la gente entiende como sustentabilidad para que precisamente el capital político crezca, está sucediendo un poquito ahí en tu país, porque lo que menciona Tara es importante. Se tienen que adaptar las situaciones a los países donde se está generando el conocimiento o donde se están desarrollando nuevos proyectos. ¿Qué sucede? Bueno, el cuestionamiento que hiciste es, el plan argentino energético tiene que ser distinto al plan que ya aceptaron, por ejemplo, los países europeos, porque son condiciones distintas, ¿cierto? Sí, no solo para Argentina, sino para nuestra región, digamos. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con la energía, que es el punto donde se está discutiendo la sustentabilidad, digamos, el punto fundamental. Para esto tenemos que tener en cuenta, bueno, ahí aparece una diapositiva que tiene que ver con el gobierno, es decir, que en el discurso de despedida de Eisenhower, cuando termina su segundo mandato como presidente, y él, Eisenhower, vivió toda la etapa de la
fundamental de la Guerra Fría, el desarrollo armamentista, ¿no? Una de las cuestiones, porque una cuestión interesante, y voy a hacer un comentario, ya que hablaste de Argentina, un comentario local, ¿no? Es decir, Eisenhower, antes de ser presidente de Estados Unidos, es decir, cuando vuelve de la guerra, y tiene un proyecto político en el Partido Republicano, es decir, fue presidente o rector de la Universidad de Columbia, digamos, es decir, como antecedente a su carrera política, es decir, digamos, hubo una decisión de ser presidente de la Universidad de Columbia. Argentina tiene hoy un presidente que hizo también como antecedente a su carrera política, hizo un paso intermedio entre su pasado empresarial y fue presidente del Club Boca Juniors de fútbol, digamos. Y yo creo que es una buena metáfora de la comparación de Argentina y Estados Unidos, digamos. Macri fue presidente de un club de fútbol y ahora es presidente. Eisenhower por lo menos había sido presidente de una universidad, digamos. Entonces eso marca un poco, es decir, el nivel de nuestros países, ¿no? A ese nivel. Pero entonces eso que vemos ahí que dice Eisenhower, es decir, que justamente debido a la importancia, digamos, de donde el Estado, el gobierno empieza a reemplazar a la curiosidad científica, ¿no? Donde se empiezan a establecer a partir de eso políticas de Estado. Y acá por eso cuando hablamos de la importancia, yo reconozco de este evento, es que en la universidad es donde tenemos que empezar a dar respuestas y no sumarnos críticamente al discurso que nos hacen los políticos respecto a ciertas cuestiones, porque yo acá tomé algunas otras cosas de Estados Unidos, es decir, de otros presidentes, y por ejemplo, después viene, cuando ocurre la primera crisis mundial del petróleo, en 1973, que se produce un embargo petrolero por la guerra que hubo entre Israel y los países árabes, digamos, el mundo empezó, digamos, tomó conciencia de la importancia de la energía, digamos, en el desarrollo de nuestras sociedades. Y porque esto es una cuestión casi fenomenológica, ¿no? Es decir, Heidegger decía, uno en la falla trae un mundo a la mano. Entonces, es decir, realmente el mundo empieza a tomar conciencia de la importancia de la energía cuando por primera vez, en 1973, esa fuente de energía casi irreemplazable, que es el petróleo, empieza a faltar. Entonces, ahí, ¿con cuál se avanza? ¿Con este? ¿Avanza? Entonces, ahí Nixon, fíjense lo que plantea. Esto estoy mostrando cómo, es decir, cómo la política va guiando ciertos avances o investigaciones universitarias, y es donde ahí tenemos que empezar a tener una visión crítica. ¿Qué dice ahí? Asumamos nuestro objetivo, no tengo anteojos y no llego a leer, racional en el espíritu del proyecto Apolo. El proyecto Apolo es el proyecto de mandar un hombre a la Luna. Es decir, la NASA se crea en 1958 y en 1969 se pone un hombre a la Luna, digamos, ¿no? Es decir, y el proyecto Manhattan, que es el proyecto, digamos, de creación de la bomba atómica, que es el proyecto donde justamente a partir del proyecto Manhattan es lo que se conoce en historia de la ciencia, el pasaje de la pequeña a la gran ciencia, porque por primera vez se junta, digamos, la curiosidad del científico con un objetivo político y con fondos para desarrollar proyectos científico-tecnológicos, ¿no? Entonces dice, desarrollemos nuevas formas de energía para no depender de una fuente energética extranjera. Es decir, fíjense que toda la cuestión que estamos teniendo ahora sobre el desarrollo de las energías renovables y la intencionalidad de reemplazar el petróleo ya empezó en 1974. Digamos, y que el objetivo había un objetivo político. Después, en la segunda crisis del petróleo, es decir, estaba Carter. Es decir, la segunda crisis es en 1979. ¿Y qué dice Carter también? Para el año 2000, la energía, digamos, que vamos a estar, un 20% de la energía de Estados Unidos va a venir de fuentes renovables. Fíjense que ya en 1979, esto que vivimos ahora, todo el desarrollo, la búsqueda de fuentes de energías renovables, no surge de la curiosidad del científico, sino de proyectos políticos que tuvo el imperio, digamos, de nuestro planeta. Y bueno, mientras hace eso, nombra generales para garantizarse las cosas. Y después, una última
no sé qué pasa con esto. Bush padre, ahora me pasé. Ahí está. Bueno, Bush, bueno, no lo voy a leer, ustedes lo pueden leer. Si aparte no tengo anteojos, no puedo, pero tómense el trabajo de 30 segundos de leerlo. Mira, algunos se ríen. Y mira lo que dice, digamos, que dice Bush. Digamos, ¿cuándo es esto? Esto es en 2003, 2004, cuando Estados Unidos en ese momento empieza, digamos, el 60% del petróleo que consume Estados Unidos empieza a ser petróleo importado. Entonces Estados Unidos se preocupa muchísimo por la problemática, digamos, de reemplazar o encontrar otras fuentes que reemplacen al petróleo, y entonces Bush habla de lo que dice del hidrógeno, el auto de hidrógeno, etc. Y también, en el caso de Bush y los biocombustibles, hace una gira por Latinoamérica fomentando todo el desarrollo de los biocombustibles, ¿no? Que es una cuestión de... Sí, como que lo que vemos es, si uno estudia la problemática de la historia energética y la sustentabilidad, vemos que si bien hay, digamos, una motivación aparentemente, digamos, científica, hay atrás una gran motivación política, ¿no? de todo esto. Y después viene Obama, que desarrolla, digamos, que es lo que empezamos a ver ahora respecto a las baterías, digamos, porque el gran problema digamos, que tenemos en la cuestión energética respecto a lo que se habla del auto eléctrico, etcétera, es el sistema de almacenamiento de energía, ¿no? Entonces, bueno, el tema de sustentabilidad es un tema que, entonces, este tipo de energía, reemplazar al petróleo, que es una energía barata, el petróleo en realidad es energía solar, porque si uno se pone a pensar cuáles son las fuentes de energía, en realidad a nivel del planeta tenemos 4 fuentes de energía, que son la energía solar, la energía nuclear, la energía gravitatoria y la energía geotérmica. Todas las fuentes de energía que conocemos son una combinación de esas. Por ejemplo, la energía hidroeléctrica, hidráulica, es la energía del sol, que no es un problema energético. No están de acuerdo, me parece. Obama, Bush están enojándose. Por ejemplo, la energía, el aprovechamiento que hacemos de la energía hidráulica para generar electricidad, es decir, es la energía del sol que sube el agua y la energía gravitatoria que nos baja el agua, digamos. Es una combinación, es decir. El petróleo, porque incluso se habla de los biocombustibles, en realidad el petróleo es un biocombustible. Es decir, lo que tiene el petróleo, que es un biocombustible concentrado en cientos de millones de años, es energía solar concentrada, digamos. Eso es el petróleo. Entonces, son fuentes de energía que están realmente, sí, los combustibles fósiles son muy difíciles de reemplazar por eso, porque son fuentes de energía que se han concentrado en cientos de millones de años, que es en realidad un subsidio que nos da la naturaleza a nuestra civilización, entonces, y que la estamos gastando en 200 años. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad, también tenemos que poner eso, qué va a pasar con la cuestión de los recursos. No sé si sigo hablando porque... No, ya para... No, va bien, Víctor. Lo que sí no quería perder el hilo es, hay una estrategia política. La estrategia política muchas veces persigue este proyecto pensando en que pues, quieren renovar, quieren que otro presidente, sobre todo republicano, siga en el poder y cosas por el estilo. Pero también existen estrategias que han sido documentadas en tu trabajo de investigación, Jambi, sobre todo en el caso de la India y de China, para posicionarse como desarrolladores de ciencia y de tecnología. Entonces, no necesariamente están, bueno, no está vinculado directamente con este asunto del botín político, pero sí está relacionado con posicionar a esos países que tienen poco desarrollo, que no tienen tanta infraestructura, a una posición distinta, y sí lo han logrado. Las estrategias han sido distintas, pero están considerando el asunto de la sustentabilidad. Entonces, antes de responder a tu pregunta, quiero hacer una... En 1973, la única crisis que teníamos, hay pensamiento paralelo
en la limitación para el pensamiento. Por eso voy a estar viendo mi celular para leer esto. Hablan de cómo la depleción de recursos siguen creciendo exponencialmente si seguimos posponiendo el tratado del modelo de industrialización europeo, y esto sigue creciendo. No vamos a creer para poder continuar con el planeta. No tenemos tantos recursos en este nivel. Entonces, este pensamiento ya existía en 1972 y una crisis trae todo este pensamiento en cierta medida. Nos lleva también a tener un futuro. Su cita en la comisión fue en las Naciones Unidas desde Perú. En los 60, a finales de los 60, en 1968 captura ciertas energías, cuestionan las bombas, se cuestiona la industrialización americana y europea. Regresando a tu pregunta, los indios y los chinos, ¿cómo lo leyeron de manera muy diferente? Pero lo que lean es que Europa se transforma históricamente por medio de la industrialización y desarrollo científico de cierta manera. Y esos cambios transforman a la sociedad. Pueden ser relaciones de producción o cómo funcionan las universidades en la sociedad. En un sentido, las instituciones de mercado, de la universidad, de la familia, lo que sea. Lo que tratan de hacer India y China al final de la Segunda Guerra Mundial, después de su independencia en India y la Revolución China, la República China, Popular China, es un periodo de 1945 y 1950. Es el crecimiento del liderazgo en China e India que quiere, en alguna manera, repetir la historia o desarrollarse como se hizo en Europa, a excepción, no va a suceder por coincidencia o accidente, pero tendrá que ser orquestado y gestado en una dirección en particular para que todas las instituciones se transformen al mismo tiempo. En vez de ver cómo se transforma el lugar de trabajo, la relación incluso en la familia, vamos a hablar de la vida de la familia y del trabajo todo al mismo tiempo. Entonces, es una lectura general en mi resumen. Mao Zedong y Jawaharlal Nehru, primero los líderes y las personas alrededor de ellos. No podemos esperar que los líderes lo hagan todo, pero es el tipo de pensamiento que se acomodó en China e India y tratar de desarrollar la historia de esta manera. Es esta lectura en particular en países como India o China o Brasil, que estén en la sala de espera de la historia, esperar su turno para lograr el desarrollo industrializado. Entonces, una vez que hemos seguido esta parte, más recientemente en los últimos 10 años, después de la Guerra Fría, muchos de estos países han sido reconocidos por un grupo pequeño de empresas y lo implementaron en fuerza. ¿Y cómo lo implementaron? Lo voy a decir en un momento, porque sucedió primero en China e India, pero se reconocen como economías emergentes en sus propios ojos y a los ojos del mundo. Están en el camino correcto porque están emergiendo y en varios niveles en su desarrollo, poderes potenciales, lo que lo quieras llamar. El hecho es que el lugar en el que enseño e investigo en King's College de London,
cuando me reclutaron, pusieron 4 institutos de estudio avanzado al mismo tiempo. El Instituto de China, el de Rusia y el de India. Y eso nos dice cómo este modelo fue leído por estos países de cierta manera, pero como de manera aparente tuvieron éxito. Entonces se transforma en cómo lo estudian las universidades, porque India se estudió como parte del sur de Asia por la política extranjera, así lo requería en Estados Unidos. Por razones militares, estudiar estas regiones, tener bases militares, una influencia, hablar de libertad y democracia según cómo vayan las cosas, o mandas tus ejércitos. Ahora ya no se trata, ya no estudias Brasil como parte de Sudamérica, ni China como parte del medio del oeste lejano. Pero ahora estos son países que se estudian. Esto es un indicativo de tener un registro de la interpretación política de la industria que está relacionada cercanamente con la industrialización. Voy a regresar a esa otra pregunta. Una manera, ¿cómo proceden en la política china? Las decisiones están en manos de pocas personas. Todos los malos entendidos, es un gobierno que tiene bastante autoridad y por eso ha implementado ciertas decisiones en la industrialización. Habiendo dicho esto, la naturaleza de la implementación de hacer que esta historia viva en la industrialización es muy similar en los países. Entonces, la marginalización, políticas de disposición y necesitas tierra, necesitas electricidad para producción industrial. ¿Desde donde lo tomas? Si lo tomas de esos que son menos producidos, hay que poner problemas políticos masivos. No vamos a la ciudad de Bombay. Tienes poder en metrópolis como en India, pero no es de donde lo tomas. Se toma de las poblaciones que tienen menos. Entonces, porque, claro, mientras ahora se habla de regresar a algunas discusiones, especialmente sobre el cambio climático y el desarrollo y el aumento de la popularidad de las políticas del gobierno para decir, vamos a reconsiderar lo que vamos a hacer para mejorar o empeorar inversiones masivas, porque la energía necesita crecer incluso después de 70 años. Continúa el suministro electrónico, incluyen metrópolis muy prominentes, reducciones en agua potable, y entonces hay problemas y estamos pensando en las políticas que normalmente de manera global están teniendo una respuesta al calentamiento global. Entonces, encontramos que tienen un incremento a pesar de las discontinuidades que existen en los cuerpos gubernamentales de manera muy significativa, en la que se llegan a interrumpir en las maneras en las que los gobiernos están interpretando sus propias problemáticas. Pero aún así existe un incremento en la inversión. Es tan nuevo que ni siquiera sabemos en dónde se va a radicar, dónde va a terminar. No lo vemos tan rápido como quisiéramos. Lo que es real es que el diálogo está tomando lugar, están tomando acciones al respecto y no va a haber vuelta atrás en ninguna manera.
que se pueda, lo que podríamos nosotros verlo como un compromiso a nivel gubernamental dentro de la industrialización. No existe ninguna duda al respecto. Incluso están pensando en ellos mismos, en sus propias políticas, de la manera en la que se están interpretando, en que al menos hay algunos esfuerzos están tomando lugar al respecto. ¿Alguien escuchó Temaca ahorita con lo que dijo Javi? Algo por el estilo, ¿no? Se necesita más energía, se necesita más agua, actualmente más alimentos. Actualmente, digamos que la estrategia política del Estado está un poquito casada pues con eslogans, más allá que con estrategias, ¿no? Hemos escuchado hasta el cansancio lo de la capital de la innovación, pero por otro lado, aparentemente no estamos vinculándonos con la estrategia política, nosotros como universidad, para criticarlo un poquito más e irnos más allá de eso. Y me gustaría que Tara nos compartiera su experiencia, sobre todo en el campo del abastecimiento de agua. Cuando hay nuevos edificios, y ahorita Guadalajara lo pueden ver, hay un montón de edificios nuevos, que todos esos edificios van a tener requerimientos no solo energéticos, sino principalmente de agua. Y creo que ese tema se relaciona mucho con lo que sucede, con lo que nos explica ahorita Jambi, donde el agua la vamos a tomar precisamente desapareciendo un par de pueblitos que, bueno, son los más desprotegidos aparentemente. Nadie los conoce, los pueblos, o sea, bueno, yo no los conozco, perdón. Tara, dinos algo acerca de este tipo de situaciones y cómo la universidad pudiera funcionar como contrapeso para la toma de decisiones. Entonces, básicamente comenzamos hace 20 años, comenzamos en una fundación a la evaluación de los sistemas que se están tomando en cuanto al suplemento de agua. Ponemos entonces todas estas inversiones dentro de las multidisciplinas que se han estado implementando, que se involucran químicos, ingenieros, científicos, y básicamente están buscando la infraestructura que sucede con el agua potable, con el agua que se puede beber. Aquí el problema es cuáles son los lineamientos que se están revelando de acuerdo a diferentes países. Entonces la idea es tener agua potable para todos, pero existe un problema. Desde 20 años estos proyectos, quizás hace 14 años quizás, estos proyectos llegaron a su finalización, y las recomendaciones que se habían proporcionado en esa etapa, los gobiernos han cambiado, las cosas han cambiado para su implementación. Uno de los grandes problemas que encontramos en relación a las políticas en las que se involucran es que tenemos, por ejemplo, de 5 a 6 años, dependiendo del gobierno, en el tiempo, en su administración, en lo que se está implementando en cuanto a medidas y la influencia en lo que se está logrando en cuanto a las edificaciones. Obviamente en Guadalajara también se ve involucrado y se ve afectado. Las cosas pueden llegar a detenerse debido a cambios gubernamentales o administraciones. Entonces esto simplemente es muy, muy difícil de alcanzar, no solamente en México, pero en todas partes. Mi punto de vista es que nos hemos involucrado, y estoy seguro que los otros panelistas se vuelve bastante frustrante y estarán de acuerdo conmigo en que en los cambios muy limitados que estamos encontrando, no estamos viendo en cuanto a reescribir todo el proyecto, pero cuando vemos el incremento en la demanda, obviamente vemos en retrospectiva el trabajo que se ha hecho a partir de la universidad, y la meta es tener el tipo de construcción que puede tener este tipo de distribución en cuanto a la construcción, a la iniciativa que se tomó para nuevas edificaciones dentro de la universidad con nuevos baños. ¿Alguien más piensa que tenemos una buena idea al nuevo baño? Que es ridículo realmente. El arquitecto que venía con una educación, que venía con esta racionalización acerca de el punto de inalcanzable de lo que estamos tratando de influenciar. Cuando vemos entonces el punto de vista más básico, aunque si vas a escalar algo y lo vas a hacer de esa manera, aún así es un proceso mental el que tienes que tomar, y tenemos que tomar ciertos lineamientos. Entonces, obviamente la ciencia es importante en este punto, pero cuando volteamos a ver la perspectiva en general de lo que está sucediendo desde estos últimos proyectos, en Australia, por ejemplo, y dentro del Reino Unido también, tenemos prioridades nacionales, que ya sea la energía, el flujo de
el abastecimiento de agua. Y eso obviamente es una evaluación de pequeños aspectos como las vías terrestres que tenemos en pequeños países y cómo se está teniendo, qué pasa si se cae la troca, el camión en el agua, lo cual es bastante posible. ¿Qué sucede con el agua potable? Entonces, ¿va a terminar esta ciudad sin agua potable? Desafortunadamente, lo que hemos estado hablando últimamente es la gente que se queja menos es la que más termina sufriendo, y esa no debería de ser de esa manera. Todos finalmente tenemos una manera muy similar de estar sufriendo la falta de agua, y no deberíamos de estar. El único elemento básico que deben de tener es agua potable, que en algunos países esto ha llegado a cambiar a través de cambios, planes de alineamiento, y es bastante caro, pero no es realmente el mejor enfoque la cantidad de fondos y de enfoques que se debe de tomar al respecto para poderle dar una solución. En Australia, por ejemplo, se les está dando mucho con el proceso de abastecimiento de energías, con las plantas, que las han incrementado este número de plantas que han tenido para generar energías limpias. Una vez más, es bastante difícil de alcanzar. Estamos buscando maneras de poderlo cambiar. Entonces, la manera en la que se involucran, lo que está afectando las perspectivas y las opiniones de la gente que termina sufriéndolo, como les estoy diciendo, el ejemplo tan bobo de los baños. Todo el mundo se puede relacionar a esto. Por ejemplo, cuando estamos volteando a ver escenarios que algo puede llegar a cambiar, sí, aún así necesitamos baños en la edificación, y aún así estamos viendo que que tener un edificio a medias y luego tener que derrumbarlo porque se cambian las opiniones. No solamente está sucediendo aquí en México, está pasando en todas partes, donde los cambios de estrategias, los cambios de rectorías en las universidades, el alcalde del pueblo, y esto puede llegar a afectar de manera seria. Están teniendo entonces su propia huella digital en lo que está sucediendo, en los proyectos que se están realizando, y en algunas maneras esto desde perspectivas muy egoístas, que lo que se pierde la prioridad volteando como sociedad a ver cómo se puede construir juntos y poder influenciar estas situaciones de manera incrementada. Y también estamos tomando una mayor política en cuanto a estas opciones. Pueden llegar a los pequeños aspectitos o las pequeñas medidas que pueden llegar a tener un gran impacto. Lo que se está realmente analizando la implementación de causas que sean realmente loables, que se puedan llegar a obtener de manera real. Lo que estamos haciendo en cuanto a la investigación que podemos hacer en la manera de que circula a la economía a través de la construcción de nuevos materiales, y pueda llegar a ayudarnos a obtener estas metas y poder tener suficiente información para que la gente pueda salir y entrar al campo de trabajo y en la sociedad. Se puede entonces tomar conjunto de esas decisiones, y es bastante valioso observar una sociedad en la que pues, quizás Grace puede que no esté directamente involucrada, pero sí podemos ver que la longevidad que puede llegar a tener estos recursos, y de que estas sociedades están viviendo de una manera a mucho menor riesgo de lo que tenemos el día de ahora. Poniendo sobre la mesa ese tema, Víctor, de la sociedad debe estar de alguna manera influenciada por los egresados de las universidades, ¿no? Que se transmita este mensaje de sustentabilidad, pero de una manera empática, porque muchas veces entregando datos, estos son hechos, entiende, las cosas no van a prosperar así, y metiendo el asunto de la economía circular y recordando la frase esta que discutimos ayer sobre la economía. Esto del crecimiento ilimitado en un mundo finito no puede prosperar. ¿Cómo estamos influenciando la percepción de la sociedad en general de esta idea tan simple, ¿no? No podemos seguir creciendo de manera ilimitada cuando los recursos son limitados de inicio. Bueno, eso es un tema interesante para plantearle en un espacio de ciencias económicas, ¿no? Es decir, donde justamente volviendo un poco al tema de la problemática del crecimiento, que es cierto, si la problemática de los límites del crecimiento empiezan un poco antes de la crisis del 73, y en ese momento justamente la década del 60, un economista norteamericano, Kenneth Boulding, digamos, plantea, digamos, una frase que a veces a los economistas les incomoda, que dice: aquel que piensa
que uno puede crecer de manera ilimitada, digamos, indefinidamente, en un mundo limitado, un mundo finito, o es un loco o es un economista. Lo miro acá al rector, que es good, ¿no? Porque, bueno, la naturaleza del capitalismo es que requiere, digamos, es decir, un crecimiento permanente, ¿no? Entonces, ¿cómo crecer en un mundo finito? Ese es un dilema que se empezó a plantear. Y en la década del 60 se empieza a plantear, y es cierto, antes de la problemática energética, se piensa a plantear fundamentalmente por el crecimiento poblacional y la necesidad de los alimentos, ¿no? Entonces, en ese momento, otro influyente político norteamericano, Henry Kissinger, es decir, también dice una frase que tuvo repercusión, que dijo: aquel que domine el petróleo dominará las naciones, y aquel que domine los alimentos dominará los pueblos. Digamos, y a partir de ahí, digamos, lo digo porque más allá de, antes que se construya el muro que plantea Trump, yo creo que, ¿no? Es decir, acá en México la influencia de Estados Unidos está muy presente y en las políticas. Entonces, un poco, yo quisiera mostrar, a ver. Bueno, esto no. Quiero, antes de eso, vuelvo un minuto. Fíjense lo que dijo, porque esto tiene que ver con la universidad, lo que plantea la política. ¿Se acuerdan que decía que el 20%, cuánto iba a ser la participación de las energías renovables en Estados Unidos? Fíjense en este gráfico cuál es la participación. Hace 2 años, con lo cual ahora es un poco más, pero igualmente pueden ver que la participación de la energía solar, la energía eólica, es mínima. Y justamente, haciendo referencia un poco a lo que decís vos, es decir, dentro de la universidad hay varias tareas que tenemos desde la universidad. Una, no seguir acríticamente lo que nos plantea las decisiones políticas, digamos. Nosotros tenemos que tener autonomía de pensamiento, digamos, y tener un pensamiento crítico. Y hay como una cuestión, y otra cuestión que tenemos que hacer desde el saber, digamos, de universitario, que tenemos un conocimiento, digamos, forjado a partir de nuestras investigaciones, es también aclarar ciertas situaciones que ocurren en el imaginario de la sociedad, por ejemplo, respecto a las energías renovables, digamos. Yo no sé cómo es acá en México, pero en Argentina, es decir, en general la gente piensa que el mundo vive de acuerdo a las energías renovables, pero si uno mira, voy a ir a otra diapositiva. Bueno, esa la podemos usar, esa. Esta es el informe de BP, digamos, dentro de la temática energética hay 3 grandes fuentes de información energética. Una es BP, lo que antes era British Petroleum, y fíjense en las distintas fuentes de energía, digamos, cómo estamos, ¿no? Y fíjense dónde están las energías renovables. ¿Vieron esa ocre que está ahí entre el gris y el azul? ¿Ubican? Bueno, esa es la participación de las energías renovables hoy en el mundo. Es decir, y el gris, el petróleo, digamos, el gris es carbón. Fíjense que hay un crecimiento, esto tiene que ver también con lo que decías del crecimiento en China e India, ¿no? Es decir, una de las fíjense el crecimiento de carbón que ocurre en las últimas décadas, y esto tiene que ver con el crecimiento de China e India. Es decir, China sustenta su ingreso a la civilización industrial a partir del carbono. Hoy China el 60% de la energía la obtiene del carbón. El 70% de la electricidad China la genera a partir del carbón. Es decir, esto es una cuestión que es otro tema que estuvimos charlando con Pedro. Digamos que en el tema energético uno tiene que hacer análisis sistémicos. Si cuando uno plantea, por ejemplo, el automóvil eléctrico, en China un automóvil eléctrico, si el 70% de la electricidad se genera carbón, es un automóvil que anda a carbón. Porque hay como un imaginario que el automóvil eléctrico es un automóvil limpio, que no contamina. Es cierto, el automóvil eléctrico contamina en sí, el automóvil contamina menos que el automóvil de combustión. Pero ¿cómo genero ese automóvil eléctrico? ¿Sí? ¿Qué energía utiliza? Porque la electricidad es una energía, o lo que se llama una fuente de energía secundaria. Yo no la obtengo de la naturaleza, yo tengo que generarla a partir de fuentes primarias. Y las fuentes primarias, si ustedes miran ahí, en este gráfico, ¿cuáles son? Más del 85% son carbón, gas y petróleo. Digamos, después tenemos algo de nuclear y algo de hidráulica. Y todavía la participación de las energías, digamos, llamadas renovables, que también uno
debería cuestionarse. ¿Son realmente renovables las energías renovables? Porque para obtener las energías renovables uno tiene que utilizar algunos otros elementos. Yo lo digo ahora o lo digo, no sé cómo viene la... Es decir, porque busqué algunos gráficos, si llego... Bueno, este es el costo de petróleo, plan B no está acá. Bueno, este es mundo eléctrico, ese es un cálculo que hice si queremos transformar los automóviles que hay actualmente en el mundo en automóviles eléctricos, todas las inversiones que habría que hacer y el costo que habría de generación de electricidad. Y mire los paneles solares, no se llega a leer porque es muy chiquito, toda la cantidad de minerales que utilizan. Y los aerogeneradores, los pongo como ejemplo, no tienen que estudiarlo, no lo vamos a tomar. Pero como que es relativamente renovable. Y en el caso incluso del auto eléctrico, un auto eléctrico hoy, los autos de combustión interna hoy aproximadamente utilizan 20-25 kilogramos de cobre cada, digamos que tiene que ver con el generador, el cablerío que tiene. Un auto eléctrico, de acuerdo al motor que tenga y la potencia, tiene entre 60 y 80 kilogramos de cobre. Es decir, hay que aumentar, si uno calcula la cantidad de automóviles que hay, es decir, la producción mundial de cobre actualmente es de aproximadamente 22 millones de toneladas por año. Entonces, pero si nosotros tendríamos que reemplazar el auto eléctrico, tenemos que producir casi un 60% más de cobre que el que producimos ahora. ¿Y eso cómo se genera? A partir de la megaminería. Entonces, y el cobre también es un material que es sustentable. Miren, ahí en este gráfico yo pongo reserva en años de recursos minerales. Y si llegan a leer, pues yo no llego, ni con los anteojos, pero si ustedes llegan a leer, van a ver que hoy, con las reservas actuales de cobre, tenemos cobre para 28 años. Con lo cual, es decir, el problema de la sustentabilidad hay que analizar de una manera sistémica. Nosotros no podemos tratar, es decir, entonces cuando uno ve que hay toda una promoción de ciertas tecnologías, es como que hay una política atrás, digamos. Entonces, eso es lo que nosotros desde la universidad no solo tenemos el rol de tratar de aclarar esto a la sociedad, sino también incluso a veces de discutir con los poderes que nos plantean ciertas políticas. Y dejo para, si llegue el momento, discutir, no sé si hay un especialista de ciencias de la atmósfera o la meteorología, es decir, porque es un tema para discutir la cuestión del cambio climático, que siempre cada persona, cada político que da un discurso habla contra el cambio climático, digamos, ¿no? Cosa que a mí me sorprende, digo, ¿cómo voy a luchar contra el cambio climático? Es decir, es una prepotencia del conocimiento, no se puede creer. Es decir, el cambio climático forma parte de la dinámica del planeta y de nuestro sistema, digamos. Es decir, la Tierra existe hace miles de millones de años, 4.500 millones de años, digamos, y siempre fue cambiando el clima. Digamos. Entonces, es decir, plantearse una lucha del cambio climático suena más allá de lo que después podemos discutir la problemática en concreto, pero suena más a una consigna política que a una consigna científica. Entonces, ¿cuál es el rol de la universidad? Es decir, separar estas cuestiones, digamos, entre otras cosas. Bueno, entonces el programa de autos eléctricos que acaba de adoptar la Universidad de Guadalajara probablemente no sea tan buena idea, pero ahí está. Creo que sigue siendo muy importante el rol de la universidad en ese sentido, no solamente para transmitir cosas que se están dando por hecho, ¿no? Sino que esos hechos que vienen sobre todo de estrategias políticas sean cuestionados de manera permanente y que sean motor para desarrollar nuevos proyectos. Actualmente hay una controversia respecto a la biodiversidad en el sur del estado de Jalisco, porque, pues de nuevo, lo que nos mueve también es la economía. Ahorita los países europeos y en Estados Unidos están muy interesados, por ejemplo, y nosotros también, el precio del aguacate es enorme, y talaron muchos pinos en la zona de Mazamitla para plantar aguacates. Hay referencias, por ejemplo, de adoptar estas nuevas estrategias en países en desarrollo como la India, donde la biodiversidad se modifique nada más en función de lo que necesita el país producir para generar empleos, por ejemplo. Jambi.
Un par de cosas. Aquí yo pienso que en términos de la producción que tenemos por primera vez, la economía, la primera vez que se industrializó a la extensión, al punto en el que nunca habíamos visto. Estamos viendo la revolución verde en India. Esto lo vimos un poco en los 60s y 70s, pero lo que estábamos discutiendo un poco antes es la motivación política en los Estados Unidos, que se rehúsa a proveer alimentos. Hubo sequías y la India se necesitaba alimentar a su población, y obviamente no venía de esa revolución. La propuesta no viene lo que el monoculturismo de las familias, la hambruna, que terminamos una gran producción de lo que podría alimentar a nuestra población. Es lo que está sucediendo, ha sido considerado un éxito en la India, y al mismo tiempo estamos viendo las prácticas verdes dentro de han sido no se puede producir más de una cosecha en el año, y puede llegar a tener un gran impacto, porque esto requiere muchísimo territorio para poder tener los tractores y toda la maquinaria, y esto fue como un subsidiario, se proporcionó a través de los gobiernos, y estos entonces se puede llegar a tomar un mecanismo, y la repercusión que tuvo entonces a largo plazo lo podemos ver. Estamos viendo entonces un cambio completo, radical del suelo rural. Ha cambiado también la condición del suelo. Vemos la calidad del alimento, pero tenemos un alimento en particular, y no es realmente asociado con el tipo de región en la que entonces ni una dieta en particular, pero el tipo de vegetación y el tipo de vida vegetativa que tienes. Entonces hay ciertas consecuencias. En la India, por ejemplo, nosotros, la comunidad científica estaban muy motivados por esto, y los economistas también se vieron muy motivados para lograr un éxito en esta historia, y básicamente poder, al final del día, poder alimentar a su población, y al mismo tiempo las consecuencias que no podíamos negarlas tampoco. Lo que podríamos probablemente ver en el argumento que podemos tener al final del día en la discusión es, al final del día, la pregunta se trata de lo que podemos ver una buena sociedad, cómo funciona una buena sociedad. Lo que a mediados del siglo se tomaban entonces estos parámetros para funcionar de manera social. El consumo de energía que se tenía como una forma de desarrollo, una medida de desarrollo. Y incluso al día de hoy, la luminosidad, por ejemplo, los geógrafos indican estos parámetros para indicar el crecimiento social, el desarrollo social que se está teniendo. Entonces está profundamente implementado en el engrane de la sociedad, y para poder voltear ese modelo de sociedad, también en todo lo que al final del día se involucra. Tengo a mi esposo que se está sentado aquí, se va a reír porque tenemos al final del día es todo lo que tiene un valor termina en términos económicos, y lo hemos visto pasar en nuestras universidades también, porque hemos visto que cada hora tiene su propio valor. Yo creo que esto es lo que una compañía que pasa por muchos procesos, la burocratización, el levantamiento no me gusta el término, pero el hecho de que ponemos un valor monetario en todo es lo que le da ese sentido que mantiene la sostenibilidad y en el desarrollo. No hay un punto real entre redefinir el desarrollo o redefinir el sostenimiento sustentable. El desarrollo sustentable, perdón, en que ahora tenemos las metas que tenemos para el desarrollo humano no solamente son para los países en desarrollo. En ese sentido, las geopolíticas son el centro, el punto central de todo esto. Al final del día tenemos que tener un cambio radical en lo que podemos comprender y lo que una buena sociedad podría llegar a tener, a desarrollar. No es un debate, no es una discusión que nos va a terminar en algo tangible o concreto.
Lo que podemos hacer, lo que yo puedo hacer, lo que todos en este panel se puede hacer, lo que todo el mundo puede hacer es tratar de informarnos acerca de qué es lo que realmente está, transformar ese currícula, tratar de trabajar entonces en diferentes proyectos y que podamos tener diferentes perspectivas para que al final del día, por ejemplo, la colocación de campuses, nuestros estudiantes tienen una posición que tienen un costo de 200 millones por año, pero la medida en la que estamos hablando específicamente es lo que tenemos está tan mezclado, tan revuelto. Tratando de mantenernos nosotros al margen de todo esto, lo que haría una buena sociedad. Y esa buena sociedad tendría entonces que tomar en consideración que una geopolítica que pueda ser equitativa no es obtenible, no es alcanzable real. Solo para darles un ejemplo. Cuando el Banco Mundial toma posiciones respecto a India, Bangladesh o partes de África, por ejemplo, los préstamos vienen con una condición y muchas de esas condiciones, por ejemplo, en India, por ejemplo, que el dinero, el capital que se está tomando en términos de alta educación no se debe de tomar como inversión para esto. Entonces, es la responsabilidad que tenemos en India. No estoy diciendo que el Banco Mundial está tomando decisiones contra la India. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es el resultado de cómo se están implementando esas políticas, de la mentalidad que está teniendo capas en cuando se está definiendo en el punto de tiempo que estamos en que las universidades regionales simplemente no están funcionando en India, no son capaces de proporcionar educación de calidad para todos en India. Entonces, estas ideas tienen consecuencias severas y están de manera muy estricta definiendo lo que una buena sociedad estaría siendo, lo que podríamos tener como un futuro en común. Lo que estamos viendo en nuestra historia, no tenemos que reinventar la rueda, simplemente estamos viendo los puntos de crecimiento, de desarrollo. Danos bastante sustancia, algo sustancial y poder pensar a futuro. Al final del día, lo que estamos entendiendo aquí es que, Girl Kissinger, que estabas diciendo, cierto, sí, si controlas el petróleo, puedes controlar las naciones. Si controlas el alimento, puedes controlar las ciudades. Esto está basado en petróleo. Estamos viviendo con esas consecuencias. Entonces, pienso que todos estos parámetros deben de tener limitantes. Entonces, van a ser muy difíciles de detener porque una vez más estamos viendo la posición de las universidades como una ubicación en la que es muy difícil poderse calcular en la respuesta a las necesidades que el desarrollo de la currícula. Eso es un elemento muy importante. Lo vemos en este panel, por ejemplo, todos venimos de totalmente distintas disciplinas, pero reuniéndonos en estos temas es muy, muy importante y tener un diálogo para el desarrollo del currículo es muy importante porque a menos que nos hablemos uno con otro, que tengamos una conversación, mejores soluciones, mejores ideas, ¿cómo se vería un mejor futuro en común? Bien, me gustaría que Tara nos compartiera un poquito su reflexión acerca de... hay un libro que me regaló Hugo Pardo, se llama Abundancia y lo escribió Diamandis y Kotler, donde propone que el futuro puede ser diseñado, ¿no? Nosotros tenemos oportunidad de hacerlo. Y se llama Abundancia haciendo relación, por ejemplo, conectándolo un poquito con lo de los alimentos en la India y conectándolo también un poco con las reservas de recursos minerales que nos presentó Víctor, con los temas de investigación de gente como nosotros, que hacemos ciencia de materiales, Tara. Abundancia significa, el aluminio siempre estaba presente, ¿no? Como elemento. Y es abundante. Pero no lo era abundante en la antigüedad porque no había forma de separarlo. Electrólisis, ya hay forma de separarlo, ya es abundante. Estamos trabajando entonces ahorita en probablemente generar, y eso ha pasado siempre con los desarrollos tecnológicos, tecnología más barata para producir energía. Estamos tomando en cuenta este asunto de la abundancia, como lo planteó Víctor, es decir, si quieres un auto eléctrico tienes que usar mucho cobre, y el cobre ya es carísimo, y las reservas se están agotando.
¿seguimos trabajando ciencia de materiales sin tomar en cuenta los demás factores o es importante? ¿Ya es necesario en cada sección de introducción y justificación de nuestros proyectos de investigación? So I'm going to take this from an interesting point of view. Voy a tomarlo esto desde un punto de vista interesante. A partir del año pasado en Australia, fue a la quiebra y se tuvieron que endeudar. Vamos a hablar de la abundancia de los recursos. Tienen acceso a todos los recursos, pero pueden reinventarse. El incentivo gubernamental, desafortunadamente, y por razones políticas, no fue bueno para asegurarse que estas empresas pudieran reinventarse. Entonces, ¿qué hicieron las universidades? Australia, la última empresa, tuvo una universidad que implementó un departamento de interfase industrial para los académicos y los profesores de cada grupo. Trabajaron con un nivel fundamental de lo que pueden hacer para producir productos en el sector automotriz, y estaban viendo un modelo que es importante y crucial, que la universidad que se reinventen a sí mismo y ver más allá en el futuro como algo sostenible para la industria automotriz. En contraste, cuando vemos a los autos eléctricos, la batería dura bastantes años y podemos producir una batería con 3 recursos diferentes, pero tenemos una planta de baterías que hacen con hojas de árboles, y algo que vieron es que cómo podemos implementarlo en trenes para que no explote en un túnel. Podemos hacerlo. Estoy simplificando. Sí, vamos al valor de la vida y el valor que tendrá el papel. Y la industria acerera también se está transformando. Ahora en China y en India es más fácil producir productos para embarcarse a China en India y embarcarlos. Lo que hizo los ministros fueron control de daños. No llegó a los medios, pero en vez de tomar decisiones políticas y para trabajar con las consecuencias como desempleados, cuando vemos una población en el papel que hace desaparecer a una gran comunidad, el efecto de desaparición, y las universidades están colaborando para garantizar la longevidad, es algo bueno. Víctor, ¿quieres compartir algo? Un montón de cosas, ¿verdad? Te voy a dar unos minutos nada más. Bueno, no, voy a compartir una utopía, a ver si me sale. Y si llego a ponerla, acá está. Digamos, porque, bueno, digamos, la situación actual es como que uno puede posicionarse respecto a cómo pensar la sustentabilidad en función de, digamos, los recursos energéticos, porque todo lo que hablamos, para todo, incluso para generar materiales, lo que primero que necesitamos es energía, digamos. Entonces, la base de nuestra civilización es la energía. Es más, incluso digamos, nuestras sociedades viven se estructuran a partir de 3 grandes flujos energéticos. El primero son los alimentos. El alimento es un flujo energético. Es la energía para la vida, digamos, para el cuerpo. El segundo gran flujo son los combustibles. Y el tercer flujo es la electricidad, ¿no? Sí, son los 3 grandes flujos energéticos que estructuran nuestras sociedades. Y esto no siempre ha sido así, porque la electricidad, digamos, es relativamente reciente, tiene poco más de 100 años. Entonces, hay como, dentro del mundo, hay como podemos distinguir 3 grandes planes. Lo que podemos llamar el plan A, que es
tratar de seguir como estamos, ¿no? Es decir, y buscar más recursos. El plan B, que tengo que encontrar la diapositiva para que lo vean, no sé dónde están. Si no se los cuento, pero me fui. ¿Qué pasó? ¿Apagué? Era la última esa. Acá está. Plan B, que llamamos la esperanza tecnológica. Entonces acá, un poco lo que están comentando, es un poco también un rol de la universidad en la sustentabilidad. Si uno mira, ahí ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la producción global anual de combustibles fósiles, es decir, está el asterisco, pero eso quiere decir 10 a la 20, ¿no? Es decir, porque si no quedaba muy chiquito. ¿Cuánto es la energía? Está en joules, ¿no? El barril de crudo, los recursos de carbón, algunos ejemplos. Y al final está la radiación solar anual interceptada en la Tierra. Entonces, y la fotosíntesis, digamos, también, ¿no? Entonces, fíjense que la radiación solar, la energía del Sol que nos llega anualmente, supera en varios órdenes de magnitud toda la energía que nosotros necesitamos. Entonces, si conseguimos la tecnología para poder apropiarnos de esa energía, uno piensa que podría ser un mundo sustentable. Sí, pero como vimos antes, para poder apropiarnos de esa energía solar, vamos a necesitar elementos como minerales, ¿no? Es decir, o como agua, por ejemplo, porque uno puede pensar, que es lo que uno piensa cuando se plantea, por ejemplo, que el biocombustible es una fuente de energía ecológica, digamos, y dice, bueno, porque el sol existe, sí, pero el agua y los suelos se degradan, digamos. Entonces nada es tan ecológico. Entonces esa es una posibilidad. Entonces la utopía es plantear otro tipo de vida, digamos, y acá planteamos un plan C, digamos, yo planteo, digamos, donde hago tomo dos grandes parámetros que son parámetros de control, digamos, que son la energía y la información. Entonces, a partir de eso construimos lo que podemos llamar, lo que llamamos las comunidades preindustriales, ¿no? Es decir, acá utilizamos un concepto, no sé si acá hay de gente de ciencias sociales, sociología. ¿Tenemos? No quiero levantar mano. Ahí hay uno que levantó. Con que haya uno ya me siento, me escucha. Entonces, dentro de la sociología hay dos conceptos realmente muy fundamentales, que son intermitente, que son los conceptos de comunidad y sociedad que desarrolló un sociólogo a fines del siglo XIX, Ferdinand Tönnies, y que después fue retomado por Max Weber, ¿no? Que Gemeinschaft y Gesellschaft, ¿no? Donde justamente habla de la característica de la vida en comunidad, ¿no? Que son las comunidades preindustriales, que era la forma en que se vivía, no voy a explicar qué es cada una de estas, que se vivía antes del comienzo de la modernidad, digamos. La modernidad se sustenta en tres grandes bases, que son el triunfo de las ideas de la Ilustración, ¿no? Que puso a la razón y a la ciencia como base de conocimiento, el desarrollo del capitalismo, digamos, del sistema de producción fabril, y la máquina térmica, digamos, que es la máquina que permite transformar el calor, digamos, en trabajo, y a partir de los combustibles fósiles, digamos, esta máquina térmica obtuvo, digamos, una cantidad de energía, la sociedad obtuvo una cantidad de energía ilimitada, es decir, todo el concepto de la modernidad es un concepto que está asociado a la emancipación, y en ese sentido uno también puede pensar que la máquina térmica, digamos, lo que hizo fue emancipar para la sociedad toda la energía almacenada en los combustibles fósiles. Entonces, a partir de ahí empieza el desarrollo de la sociedad, digamos. Entonces, como ven ahí, digamos, la sociedad empieza a consumir, tengo que terminar, consumir mucha energía. Bueno, termino rápido, después en todo caso dejamos frente. Consume mucha energía y después,
con el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, que es un tema que van a hablar, y de la cibernética y otras cosas, uno entra en la sociedad postindustrial que estamos ahora. Y entonces la utopía, digamos, que la única manera que yo veo como construir futuros sustentables, no es quedarnos donde estamos en esa sociedad postindustrial, digamos, buscando alternativas energéticas a los combustibles fósiles, sino plantearnos otra forma de vida, que es volver a lo que podemos llamar comunidades postindustriales, donde, es decir, disminuyamos de manera ostensible el consumo energético, pero que no volvamos obviamente a las comunidades preindustriales. Muy bien, vamos a iniciar para cumplir con el programa, con la sesión de preguntas y respuestas de parte de los asistentes. Así que iniciamos, hay unas personas ahí a los lados. Pueden levantar la mano la gente que quiera preguntar. Nos gustaría conocer su nombre y su adscripción. Sí. Bien. Gracias, José Luis Santana. Al principio decían que la universidad tiene la obligación de leer su propia realidad, de hacer su propio diagnóstico y de hacer sus propias soluciones de respuesta a la sustentabilidad. Los gobiernos por su cuenta también hacen lo propio, de manera utilitaria o para conseguir poder o permanecer en el poder, también leen su sustentabilidad y hacen propuestas. Las empresas también, por su parte, se legitiman socialmente cuando tienen su certificado de responsabilidad social y de esos discursos sobre esta parte. Sin embargo, si cada uno de estos grandes actores transformadores de la sociedad se quedan en su posición y cada quien hace lo suyo, veo un gran conflicto en el futuro. La pregunta ¿es necesario construir un nuevo diálogo entre los grandes actores? Y ese diálogo, ¿cómo se da? ¿Cuál es su experiencia? ¿Y eso es parte de la formación universitaria de los alumnos? Entender la necesidad de un nuevo diálogo entre los grandes actores para construir una mejor sociedad basada en el acuerdo, un nuevo contrato social. Gracias. Quite a good question, actually. So, sorry, I can hear. I'm getting the Spanish in my ear. Sorry about that. When we look at creating a dialogue, the dialogue exists. The companies work to the same government mandate that a university does in a lot of ways. So there is a little bit difference with the university depending on where it's based. So, for example, if a company is based in India and has a branch in the UK, there may be stricter rules on some Quizás tengan que seguir reglamentos que tengan que obedecerse en ese país, entonces, o viceversa. Entonces, cuando volteamos a ver la universidad, por ejemplo, en un solo gobierno, que los accionistas que tengan, dependiendo si se trata del sector privado, en cuanto a la compañía que tiene diferentes expectativas para poder evaluar su desarrollo. Cuando estamos hablando con la gente, con los empresarios, estamos viendo cómo se resuelven esta problemática de manera unida. Estamos viendo, por ejemplo, cuando se educa a los estudiantes, estamos implementando causas en situaciones que ya existen. Por ejemplo, acabamos de ver nuestro primer curso, nuestro máster nivel curso en sustentabilidad. Siempre, el primer año siempre está lleno y la retroalimentación que hemos tenido de los estudiantes siempre ha sido muy positiva a nivel académico. Siempre está cambiando y nunca vamos a desde el punto pedagógico. Se vuelve un ejercicio redundante, pero el diálogo ya existe. Lo que se trata es que se pueda traducir hasta el gobierno para poderlo volver lo suficientemente sustentable más allá de la administración y en los comités y las políticas que se involucran, que sean desde la perspectiva que tiene la universidad. Entonces es bastante complejo para poder llegar a ese nivel de traducción. Cuando la gente está están interrogando esta información, cuestionando, cuando se trata de gente educada en la universidad, pero te preguntan por qué, cuestionan, porque no tenemos niños de 4 años, pero ¿por qué? Es muy importante para nosotros poder entender, pero si podemos obtener la evidencia desde un argumento científico, la gente va a cambiar su postura.
la forma en la que se entienden estas causas y la historial que se tiene entonces para poder comprender la integración social entre lo que las prioridades serían de esa empresa y lo que significa eso desde un punto de vista de sustentabilidad. Existen aspectos que pueden tener un poco más de claridad para esta gente. Si tenemos este punto de vista desde las iniciativas que se toman. Esto es mucho antes de que se puede llegar a tener, por ejemplo, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Inglaterra, pueden tener mucho más proactivos que lo que sería la universidad. Eso es lo que estamos observando como el aspecto desde un valor desde ambas perspectivas. Y desde mi experiencia, tanto en Australia como en el Reino Unido, no ha sido tan difícil, tan malo el proceso. Simplemente cuando llegas con un contrato con alguien, cuando estás trabajando, hay una negociación, ya sea a nivel profesional, que ya existe esa negociación. Hay un nivel de compromiso al menos pequeño cuando se trata de empujar y los valores que tú quieres promover, la implementación de estos cursos, porque creo que son cruciales, son de mucha importancia, no solamente tener más gente involucrada del campo de la comunidad científica. No solamente les interesa realizar cosas, pero también generar esos cambios. Eso es bastante importante para poder mostrar a la gente que están más informados a nivel de ese mercado. ¿Se pueden poner de pie las personas que quieren preguntar? ¿Aquí? Estoy leyendo las instrucciones de seguridad. Sí, perdón. Ahí va el micro. Buenos días, mi nombre es Eire Reinaga, de CUSEI. Yo no tenía preguntas hasta que Víctor Bronstein se puso utópico. Entonces yo también me puse utópica. Y no pude evitar pensar en Malthus y en las civilizaciones de Kardashev. Presentó 3 planes. ¿Alguno de esos 3 planes nos llevaría a ser una civilización tipo 1? Si se pone fatalista o si se pone optimista, su respuesta para mí es igual de valiosa. Bueno, las utopías en general son inalcanzables, entonces yo lo que creo que hay que, digamos, y esto se conecta un poco con la pregunta anterior, ¿no? Es decir, la dinámica de nuestras sociedades tiene estos 3 grandes actores, al menos relativo a la generación de conocimiento, donde hay una interacción entre la universidad, el gobierno y la empresa. Pero en general, en este diálogo, digamos, es decir, lo que se trata es de optimizar esa relación para una dinámica que es, digamos, seguir en lo mismo, ¿no? Business as usual, como se dice habitualmente. Entonces, cuando uno plantea una utopía, plantea un quiebre. El quiebre tiene que ver con, digamos, pensar una civilización distinta, digamos, que es una vida comunitaria. Es decir, yo no desarrollé mucho, obviamente, la diferencia entre comunidad y sociedad, pero una de las cuestiones que planteaba Tönnies era justamente que en la comunidad existían las relaciones cálidas, ¿no? Es decir, la sociedad son las relaciones frías, las relaciones de mercado. Es decir, entonces, yo sería, diría, no sé si sería pesimista en cierto sentido, ¿no? Tengo una postura, no sé si vamos a llegar a esa utopía. Es decir, yo creo que corremos el peligro que nuestra civilización colapse antes de alcanzar la utopía. Profe. Mi pregunta más que nada es un dato general. Según la reforma eléctrica, según la ley del impuesto sobre la renta, el Código Fiscal de la Federación y la ley, las resoluciones misceláneas fiscales, aquí en nuestro país de México, la situación de la energía solar, no podemos tener una planta de tratamiento, una planta de producción eléctrica y venderlo, sino que nada más podemos traspasarlo. Yo tengo tantos negocios, en esos negocios se va a aplicar y lo que sobrepase de esa producción que tuve, lo voy a pagar.
a que si produje mucho más, no te van a regresar nada. Es como está planteado en nuestras normas mexicanas. No sé cuál es la situación con ustedes. En Argentina, perdón, no entendí bien. ¿En la generación de solar, decís vos? No, bueno, eso todavía, en Argentina se está todavía, no está todavía bien reglamentado eso. Es decir, si uno, digamos, la prioridad la tiene la generación solar, con lo cual eso genera, digamos, es decir, si vos generás de más, es decir, como que el sistema interconectado está obligado a, digamos, tomar la generación proveniente de renovables, sea solar o eólica. En Argentina todavía no es un problema, es una cuestión teórica porque todavía lo que pueden aportar la energía solar y eólica todavía es menos del 2%, entonces en general es decir, nunca alcanza a cubrir de una manera que uno no pueda tomar la oferta que viene de solar y eólica, ¿no? Es decir, pero no conozco, todavía no está bien definido esa cuestión. La última pregunta. ¿Qué tal? Rocío Mercado. Primero quisiera comentar algo. La situación que comentaba el rector Santana. Primero, lo que debe de ponerse de acuerdo es crear una situación de análisis para poder realizar o tratar de mejorar una situación actual. Y ese análisis es mediante el diálogo, pero aquí la situación es que nosotros nos vamos así, primero por los ordenamientos internacionales. La OCDE ordena a México, porque es país miembro, y estamos además en la Agencia Internacional de Energía, y nosotros por ordenamiento gubernamental entramos a lo que se supone que es una moda. No es moda, llegó y se quedó y debe de ser solucionado el problema energético. Eso es un hecho. O sea, lo que tenemos que hacer como sociedades, primero, tener una conciencia real que estamos deteriorando el ambiente y que nos estamos acabando el planeta. Eso casi la gran mayoría lo entiende. Sabemos que tenemos un montón de instrumentos que consumen energía, pero la situación es que no estamos conscientes de que esa energía nadie la puede producir a la hora de que se está generando tantos aparatos eléctricos, y entonces están obligados a nivel internacional los negocios, los productores de refrigeradores, de televisor, de pantallas, de celulares y demás, de qué manera tienen que consumir menos energía y nosotros mismos producirlas. Pero el planteamiento que se tiene es no ya de hacer, ya no de estar dialogando, sino de tomar acciones directas, efectivas, que nos puedan reducir un poco lo que ya está deteriorado y lo que podamos mejorar con energías renovables y innovación y demás. Mi pregunta es, ¿cuáles son los materiales que ahora están ustedes proponiendo, los que están dedicados a materiales, como para mejorar esta situación en el medio ambiente ya deteriorado? Porque eso es un hecho. Ninguno. Es que ya estamos sobre el tiempo. Yo creo que la siguiente pregunta la va a hacer Nicolás, es cuándo empiezo. Así que, bueno, yo sí trabajo en ciencia de materiales, en el área de polímeros específicamente. Creo que una cosa que se malinterpreta es este asunto del reciclado, ¿no? Si se puede reciclar, entonces no hay problema. La sociedad piensa que alguien se va a encargar de eso, pero la realidad no es así. Por ejemplo, si hablamos de poliéster, el PET es un poliéster que se puede reciclar. Teóricamente se pueden hacer fibras a partir del poliéster. Esas fibras pueden crear nuevas prendas que de origen van a decir, pues ya está resuelto el problema, ¿no? Las botellitas se muelen, se generan fibras y ya tenemos nuevas prendas. Pero esas prendas se tienen que lavar, sueltan microfibras. Esas microfibras probablemente se las come un pez y después ese pez lo consumamos nosotros. Y es el mismo problema que existe ahorita, o la disyuntiva con las nanopartículas. De hecho, lo platicamos con Tara el día de ayer con una colega. La palabra nano no es bien recibida por los médicos por el asunto de que puede generar enfermedades.
Entonces, las alternativas sí existen, pero lo principal tiene que ver con el consumo. No haber alternativa. Por ejemplo, una estrategia que están siguiendo muchos países es de plano la prohibición, ¿no? Y eso sucede con el poliestireno espumado, el unicel que ya todos conocemos. Nueva York ya no nos lo permite, pero ahorita casi cualquier oficina de la Universidad de Guadalajara, en casi cualquier cafetería dentro de nuestros campus, se permite el consumo de ese material. La alternativa es utilizar de nuevo cosas que se puedan reutilizar, materiales que sí se pueden reciclar con facilidad. El polietileno espumado tiene muchas dificultades para que se logre. Así que, bueno, espero haber respondido más o menos con su pregunta, y si no, algo que me pidieron que les dijera, tanto Tara como Jambi y Víctor van a estar disponibles para discutir temas relacionados con el futuro sostenible o incluso con las líneas de investigación, de historia de ciencias de la tecnología, ciencias de materiales, Víctor con energía. Y les quiero agradecer a los tres que hayan participado en este panel de discusión. Muchas gracias a los tres.